estudiantil IEEE de la Universidad Don Bosco, ingeniera Neri Alemán. Dirigirá las palabras de apertura. Adelante, ingeniera. Gracias. Muy buenos días a todos. Soy Neri Alemán, la consejera de la rama estudiantil IEEE UDD. Para mí es un gusto darle la bienvenida a este Technical Week. El evento es organizado por 7 capítulos y un grupo de afinidad del IEEE. Entre ellos tenemos RAS, STEMS, Computer, COMSOC, EMS, AES y el grupo de afinidad WIC. El Technical Week es un evento donde podrán acceder a excelente contenido técnico actualizado, enfocado a diferentes áreas de interés de la ingeniería y de gran aporte profesional. Las ponencias serán impartidas por grandes ponentes especialistas, cada uno en su rama, los cuales son tanto nacionales como internacionales. La Technical Week es una excelente oportunidad para interrelacionarse con colegas en sus áreas de interés y de esta manera promover tanto la creatividad, el desarrollo, la integración, así como compartir y aplicar avances en beneficio de la humanidad y de los mismos profesionales, el cual es el objetivo principal del IEEE y el espíritu. De esta manera, les damos la bienvenida a disfrutar este evento. Como miembro del IEEE, los invito a formar parte de esta gran comunidad y a ser parte de nuestra membresía, tanto profesional como estudiantil. Que disfruten de la jornada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tan importantes palabras. Dan apertura a este gran evento. Antes de iniciar, nos gustaría compartir con todos y todas un poco más del capítulo de colaborador de esta ponencia. El capítulo estudiantil IEEE Robotics y Automation Society fue aperturado el 29 de enero de 2015 en la Universidad Don Bosco. Es una asociación estudiantil de la UDB en donde se reúnen personas que desean profundizar en su conocimiento de robótica y automatización. Actualmente se están desarrollando dos grandes eventos. WIR significa Women in Robotics, el cual es un proyecto enfocado a fomentar el conocimiento STEM a niñas de bachillerato por medio de Lego. Robox es una competencia de robots que se encuentra en el proceso de planificación, pero se prevé el desarrollo de batallas de robots sumo. La rama estudiantil IEEE, en conjunto del capítulo IEEE Robotics y Automation Society, pertenecientes a la Universidad Don Bosco, El Salvador, agradecen su participación en esta ponencia titulada La inteligencia artificial y sus beneficios en la industria 4.0, la cual será impartida por el ingeniero Federico Machado, quien es ingeniero electricista, también posee una maestría en gestión de energías renovables y un doctorado en diseño, fabricación y gestión de proyectos industriales de la Universidad Politécnica de Valencia, España. El ingeniero Federico Machado ha participado como coautor en múltiples publicaciones, entre las que se encuentran Fractal Light Vortices y Multiple Plane Images Formation by Wall Sound Plates. Entre sus áreas de interés se encuentra la simulación de escenarios ópticos y aplicación en laboratorio. Sin más preámbulo, daremos inicio con la actividad. Solicitamos mantener su micrófono desactivado durante la intervención de nuestro ponente con el objetivo de tener una mejor experiencia en esta ponencia. Después de la intervención, tendremos un espacio destinado para que puedan realizar sus preguntas. Adelante, ingeniero, puede iniciar. Muchas gracias. Buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a tratar el tema de la inteligencia artificial y sus aplicaciones en la industria 4.0. Vamos a ver, entre otras cosas, los conceptos introductorios, las aplicaciones generales que tiene la inteligencia artificial, cómo esto beneficia a la industria 4.0 y luego vamos a generar una serie de conclusiones. Bueno, al finalizar esta ponencia, yo espero que, habiendo puesto la atención debida, ustedes puedan explicar qué es la inteligencia artificial, puedan diferenciar una inteligencia artificial de tipo débil versus una de tipo fuerte, puedan establecer una diferencia entre la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning. Puedan describir de manera general el proceso de entrenamiento de una red neuronal y mencionar ramas distintas de aplicación que tiene la inteligencia artificial y finalmente describir los beneficios de cómo se aplica la inteligencia artificial en la industria 4.0. No está de más decir que
En nuestro tiempo, muchos países ya tenemos un adelanto pues, del concepto de industria, como las IoT infieren en estos procesos de fabricación, pero luego más la IoT que una extensión de un sensor, pues tenemos algo que indica un procesamiento ya in situ en el lugar, y esto tiene mucho que ver con la inteligencia artificial. Esta ponencia espero que les sirva para poder ver un poco más allá de cómo en la industria, cuando usted tenga un montón de procesos puestos ahí, cuando usted ponga la inteligencia, el Internet de las cosas, la IoT, para que puedan trabajar y puedan coadyuvar de manera integrada, sinérgica entre ellos, usted tenga una idea de cómo participan las redes neuronales en este proceso, tanto a nivel de proceso intrínseco para generar un resultado, como para tratar de tener una percepción y a través de la visión también ayudar al proceso. Empecemos. En general, la inteligencia artificial es una amplia rama de la informática y se ocupa de la construcción de máquinas o sistemas inteligentes. Patrick Winson, profesor de la inteligencia artificial e informática en el MIT, Massachusetts Institute of Technology, percibe la inteligencia artificial como una serie de algoritmos habilitados por restricciones expuestos por representaciones. Pero yo quiero decirles que cuando ustedes realizan un proceso con ayuda de un programa de computadora, llámese C, llámese Python, llámese Java, cualquier otro, y ustedes quieren hacer algo a partir de la información que reciben, bueno, si usted recibe 1 más 1 y procesa eso, pues va a tener un 2. Pero cuando usted tiene una imagen y esa imagen puede ser un objeto que no es exactamente el que usted procesó con ayuda de una foto anterior y tiene una matriz con una serie de valores, ya sea una matriz única porque es un objeto con una serie de tonos de gris o ya sea un objeto con los colores RGB, entonces ya el mecanismo, el proceso así muy predeterminado ya no funciona. Ni siquiera los números aleatorios son realmente aleatorios, sino que se generan a través de una secuencia pseudo aleatoria. Entonces, cuando usted ya no puede tener una herramienta donde, o no tiene la herramienta donde le identifique el objeto a partir de otros muy parecidos, entonces usted necesita inteligencia artificial. Y por esa razón, esto se asocia a máquinas que pretenden solucionar problemas que no están así como preelaborados, sino que son problemas un poco distintos de lo que ya han tenido que solucionar antes. Ahora, esto tiene un poquito de historia. En la década de 1950, los padres de campo de Minsky y McCarthy describieron la inteligencia artificial como cualquier tarea realizada por una máquina que anteriormente se hubiera considerado que requería inteligencia humana. Luego, han habido más definiciones y la inteligencia, pues, es la eficiencia con la que se adquieren nuevas habilidades en tareas para las que no se preparó anteriormente. Es decir, si usted mide el concepto de inteligencia con la solución de problemas nuevos, pues esto va muy bien con la inteligencia artificial, pero ya vamos a ver en detalle cómo se realiza. Entonces, la inteligencia artificial generalmente se divide en dos categorías amplias. La primera es denominada como inteligencia artificial débil. Y es que este tipo de inteligencia quiero mencionar y quiero resaltar aquí que se ejecuta dentro de un contexto limitado y es una simulación muy poco aproximada de la inteligencia humana. Y es que cuando usted tiene una serie de tareas que son así como, mire, yo tengo una manzana y esta manzana se parece a muchas otras de las que ya he tomado foto antes. Entonces allí hay una inteligencia débil porque la cantidad de procesamiento que se realiza para poder realizar la identificación, la localización de una manzana, pues no es realmente tan compleja. Sin embargo, en la inteligencia artificial de tipo general, que a veces se denomina inteligencia artificial fuerte, es del tipo de inteligencia artificial que vemos en las películas, como los robots de Westworld o Data de Star Trek, la próxima generación, donde ese robot ya tiene en las películas, como se muestra, no solamente hay que determinar qué tipo de objeto es, sino que tiene que inferir situaciones futuras, tiene que inferir escenarios futuros
para poder comportarse mucho más aproximadamente a una persona en su inteligencia humana. Entonces existen estos dos tipos. Ahora, en nuestra práctica, en el día a día, en lo que la industria puede requerir, pues yo recuerdo mucho un proceso en el cual en la fabricación de capacitores aquí en El Salvador ponían una cámara a que tomara foto a los capacitores cómo se formaban. Capacitores que tenían una longitud de fácilmente 5 milímetros por 2 o 3 milímetros de ancho, y luego esta foto que obviamente había sido amplificada para poder ser vista en un monitor, pues tenía que cumplir ciertos parámetros, una distancia para determinar si ese capacitor estaba bueno. Y eso pues es una inteligencia débil, pero una inteligencia fuerte ya sería un, un escenario en el cual yo tengo que capturar una imagen, tengo que inferir qué objetos hay allí y luego qué hacer con los objetos que acabo de identificar y localizar en esa imagen tomada. O incluso hacer un tracking, un seguimiento de una serie, de un objeto que aparece en diferentes figuras, en diferentes photo frames. Entonces, por ahora tenemos una inteligencia débil y una inteligencia fuerte. Y como ya lo he dicho, esta inteligencia, la estrecha o la débil, pues como que nos está vinculando con algunas aplicaciones bastante comunes, como aquí pues dice la búsqueda de Google, el software de reconocimiento de imágenes, Siri, Alexa y otros asistentes personales y algunos otros. Quiero aclarar de que no voy a leer tan textualmente todas las láminas, pero sí tiene mucha letra como alguien me hacía observaciones. Y es que yo voy a dejar a disposición de los organizadores de este evento toda esta presentación para que ustedes puedan descargarla y puedan compartirla o puedan revisarla posteriormente. De manera que van a poder tener alguna orientación un poco mayor con el texto, pero no lo voy a leer todo. Ahora, ya la inteligencia general artificial, la segunda, la inteligencia más fuerte de las dos que estoy mencionando, indica que en la creación de una máquina con inteligencia a nivel humano se puede aplicar a cualquier tarea y sería el santo grial para muchos investigadores de inteligencia artificial. Pero esta búsqueda general ha estado plagada de muchas dificultades. Y es que existe así a nivel macro entre Estados Unidos, algunos investigadores de Estados Unidos, algunos de China, en buscar cómo generar esa inteligencia tan funcional en diferentes escenarios, pero realmente a esta fecha ha sido muy difícil porque siempre hay pequeños obstáculos, errores, y esos errores pues impiden que ellos declaren que la inteligencia o la red neuronal que han entrenado, que han generado, sea perfectamente funcional. ¿Por qué? Porque si hay un error y ese error cuesta miles o millones de dólares, entonces sería un gran problema, ocasionaría una consecuencia fatal pues a la economía de alguien, a la economía de una institución, y por esa razón aún no se puede declarar que tenemos una inteligencia general. Ahora, todo esto pues ha tenido un desarrollo a través de la historia. Primero pues allá de manera muy incipiente, allá en los 1800 y algo, existían algunas subcompetencias de inteligencia artificial, había un subganador. Luego, en 1997, una primera computadora declarando un campeón mundial de ajedrez, y así. IBM Watson, Google Now, Amazon Echo, y así han habido bastantes eventos a lo largo de la historia que han marcado pues el desarrollo y la evolución de la inteligencia artificial. Todos ellos, desde la máquina de Turing, que hemos tenido la película recientemente expuesta, aquí aparece en 2014, y luego pues en 1943 y otros años más, hemos tenido unos avances sustanciales en la inteligencia artificial. Ahora, no es una palabra, no es una nueva tecnología para muchos investigadores, y es mucho más antigua, como ya menciono en esta historia. Ahora, cuando nosotros hablamos de la inteligencia artificial, mencionamos así algo muy macro y luego hacemos una especificidad. Y es que en la inteligencia artificial, como vemos en el óvalo, en el elipse más grande, tenemos que es cualquier técnica que habilita la computadora para más o menos imitar la inteligencia humana utilizando una lógica, las reglas de if then else, los árboles de decisión y
el entrenamiento de máquina, incluyendo el deep learning. Entonces, esto es más o menos a imitar a la persona. Pero luego, dentro de este conjunto, tenemos Machine Learning y es un subconjunto de la inteligencia artificial que incluye y abstrae técnicas estadísticas que habilitan a las máquinas para mejorar las tareas con una experiencia. La categoría incluye el Deep Learning. Y es que aquí en el Machine Learning, vengo yo y le muestro a la computadora, bueno, le muestro a través de una cámara, se ingresa y se digitaliza un montón de manzanas de diferentes formas, estilos, posturas, para luego, a través de una red, si yo le presento una manzana un poco diferente a todas las anteriores, entonces todavía el sistema me dice, mire, esto es una manzana, ya no es un perro, no es un gato. Y de esa manera, por eso dice que utiliza técnicas estadísticas para habilitar máquinas. Y dentro del Machine Learning todavía tenemos el Deep Learning, que es un subconjunto del Machine Learning compuesto por algoritmos que permiten al software entrenarse a sí mismo para desarrollar tareas como el habla, como el reconocimiento de imágenes, para exponer a través de redes neuronales de multicapas y que están puestos para entrenar un montón de datos ahí. De manera que el Deep Learning ya se hace como bastante más, puede ser general en algunos casos, puede ser específico, dependiendo de lo que usted entrene. Pero estas serían las particularidades de la inteligencia artificial. Aquí hay unas lecturas que yo les recomiendo que puedan tomar. Hay documentos PDF y que son muy buenos para ello. Veamos, ¿y qué ramas tiene la inteligencia artificial? O sea, esto es muy amplio, bastante amplio. O sea, imagínense de que ustedes tienen una computadora, tienen un procesador, y sí, cuando usted programa en una computadora, en un IoT, entonces usted ejecuta una serie de códigos con reglas if, then, else, input, output y demás. Pero si nosotros entramos un poco a ver con afán de poder generalizar un poco más la identificación de objetos, entonces allí encontramos ya no una serie de códigos de if, then, else, sino que encontramos la inteligencia artificial. Pero veamos entonces qué ramas tiene. Tenemos aquí la inteligencia artificial simbólica, por ejemplo, aquellos que ven las piezas en un juego de ajedrez, los chatbots. Ya voy a hablar un poco de ellos más adelante, los sistemas expertos. Luego los algoritmos de evolución. Y por aquí como que se nos carga bastante el Machine Learning, porque tiene métodos basados en estadística, máquinas que soportan vectores, redes neuronales artificiales y árboles de decisión. Imagínense de que el Machine Learning, y es algo que voy diciendo ya varias veces, no es algo que permite identificar un objeto, sino que usted le muestra un montón de objetos antes, le muestra ahora un objeto nuevo y este objeto nuevo le dice, mire, este era clasificado como aquel que usted me dijo, tipo A o tipo B, de todo el montón que usted me mostró antes. Ahora, en esto, pues lógicamente está basado en una forma estadística, porque usted le da a conocer al sistema muchos otros objetos similares. Ahora, todo esto lo voy a explicar un poco más en detalle y solamente terminaré diciendo ahora que en las redes neuronales artificiales tenemos redes neuronales convolucionales y luego vamos al deep learning, como ya mencioné en la diapositiva anterior. Hay otro enfoque bastante más general, y es que dentro del machine learning clásico tenemos dos grandes ramas, la supervisada y la no supervisada. En la supervisada tenemos una clasificación de objetos y una regresión. Aunque no hemos visto en detalle algunas cosas, yo puedo decirles de que si ustedes le muestran un montón de manzanas, un montón de fotos de manzanas a un sistema para poder entrenar una red, entonces en el concepto de que es supervisado, yo estoy diciéndole, mire, aquí hay una manzana que es de este tipo, una manzana de otro tipo, o bien hay algunas redes que entrenan pájaros y de estos pájaros dicen, mire, este es un ruiseñor, por ejemplo, mire, este es un carpintero, por ejemplo. Y la idea es que cuando ven un montón de fotos,
Luego le enseñan al sistema a diferenciar entre ellos. Y eso es un entrenamiento supervisado, porque yo previamente le estoy diciendo, mire, ¿es de este tipo o es de otro tipo? Y si hay un tipo diferente, pues el sistema va a decir, mire, no es ninguno de los dos anteriores. De esa manera, aquí donde vemos en el Machine Learning supervisado y luego vemos la clasificación, pues tenemos específicamente que un sistema identifica si es un pájaro de un tipo o de otro. Pero también tenemos la regresión. Y entonces en la regresión, usted puede decir, mire, vamos a determinar ahora una serie de números o una serie de objetos, pero que estos objetos tienen una continuidad. Y entonces cuando yo le muestre uno distinto de todos los que pasaron el proceso de entrenamiento, me va a decir, mire, este es intermedio entre uno y otro. Y la regresión pues anda por ahí. De manera que la regresión también puede ser aquellos que, qué sé yo, apuestan. Y entonces en ese proceso de apuesta tiene, mire, yo digo que si a la entrada hay 3 y a la salida hay 4, pero si en otra entrada hay 4 y a la salida es 5, le voy a preguntar qué pasa cuando hay un número entre 3 y 4, 3.5. Ah, entonces allí es donde entra la regresión. El sistema inteligente trata de aproximar entonces qué número hay entre los dos del resultado. Y eso sería la regresión tal como existe en el concepto estadístico de regresión. Pero si vamos ahora por la rama derecha, el proceso no supervisado es aquel donde nosotros le mostramos un montón de objetos y resultados, pero los resultados no están clasificados. No le decimos si es bueno o malo, no le decimos si es claro o oscuro, no le decimos pájaro 1, pájaro 2, sino que dejamos que el propio sistema empiece a hacer una clasificación de ellos, como que los organice y forme grupos. Y entonces diga, bueno, es que estos pájaros tienen el plumaje de este color y estos otros tienen el plumaje de otro color. O, por ejemplo, mire, este número parece un número 5 o es un carácter X y este es otro carácter Y. Y así el sistema trata a través de diferentes cosas parecidas en las características de los objetos que se está entrenando, de poder clasificarlos automáticamente. Esa es la diferencia entre un entrenamiento supervisado y uno no supervisado. El no supervisado, como expresa la figura, tenemos en clustering, que los organiza en clúster. Tenemos en la reducción de la dimensión, es decir, si usted tiene un montón de objetos con 20.000 características, entonces va haciendo los más comunes para dejar características ya unas cuantas. Y la asociación, por supuesto, los asocia en función de sus parámetros. ¿Qué ventajas tiene la inteligencia artificial? Pues mire, a mí me gustó este tema, sobre todo hoy que apareció una noticia de que algunas personas piden DUI, cuenta bancaria. Y entonces aquí estaba viendo en el momento de elaborar este documento, de cómo existen los fraudes a nivel de instituciones bancarias. Y dice que pues estamos explorando muchas formas de superar los obstáculos de los fraudes, pero pocas son tan prometedoras como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Y entonces esto ofrece una serie de beneficios para la prevención del fraude. Estos sistemas también se pueden comparar cada transacción con todas las demás transacciones de los bancos que han procesado alguna vez para ver si son fraudulentas en función de las variables que un analista humano nunca notaría. Ahora, los bancos utilizan estos sistemas basados en inteligencia artificial en cantidad de récord, con más de 217 mil millones gastados en aplicaciones de inteligencia artificial para casos intermedios, como los casos de prevención de fraude y evaluación de riesgos. Claro, aquí no se indica mucho detalle, pero lo que sucede es que cuando una persona tiene una transacción y luego esa misma persona tiene otra transacción y está obedeciendo a un patrón, entonces un programa basado en inteligencia artificial revisa las transacciones que se realizan a través de ese banco y trata de encontrar un patrón. Entonces, si vengo yo y quiero programar con Java, con Python, con C u otro que pueda haber por ahí similar, lo que yo tendría que hacer es, si entonces existe esta transacción un día y es de tanta cantidad y eso
así, haría que el programa sea muy complejo. Pero si yo lo hago a través de inteligencia artificial y lo que digo es, mire, transacción, transacción, como una de las variables, el momento en que se hizo, la cantidad, obviamente la persona que la hizo, entonces el sistema entrenado que yo tenga me va a poder definir si entre dos opciones es fraudulenta, no fraudulenta. Si fuera una regresión me diría, mire, del 0 al 100%, es más o menos un 70% de probabilidad que sea fraudulenta esta operación. Entonces, la inteligencia artificial en un sistema como el bancario puede ser de utilidad porque detecta esos patrones. Esos patrones permiten generar una red neuronal entrenada y luego cuando vienen todas las transacciones reportadas por el banco, determina según como ustedes entrenen la red si eso es fraude o no es fraude. Sin embargo, existen desventajas en la inteligencia artificial y es que es el costo. O sea, implementarlo tiene un costo, generar una red tiene un costo. Necesitamos una serie de datos, una gran cantidad de datos si queremos hacer que esta red funcione a las mil maravillas. Y pues vamos a ver. Uno de los problemas, y es que con tanto volumen de información, los sistemas de inteligencia artificial a menudo no funcionan en tiempo real y el 45.6% de los especialistas en fraude lo consideran preocupante. Claro está. Entonces, ese sería uno de los problemas. Y luego, algo que mencioné al principio. Si usted hace 99.9% las veces de algo, lo hace bien. Pero ese 0.01% ya no lo hace bien, la gente se fija en que eso tiene un costo para el sistema que está, en el sistema en el cual está trabajando esta red neuronal. Porque si tenía que identificar un fraude justo en ese 0,01% no lo hizo, ese fraude a lo mejor tiene unas consecuencias de miles, millones de dólares de pérdidas para un sistema, por ejemplo, el sistema bancario. Esa sería una desventaja. Veamos un poco más en detalle las ramificaciones de la inteligencia artificial. Una de ellas que dije que iba a mencionar es el chatbot. Y esto es denominado a veces como chatterbot y es un programa que simula la conversación o charla de un ser humano. Entonces, por ejemplo, si usted viene y le falla la energía eléctrica en su casa, usted escribe a ese número que da AES para poder establecer un chat ahí en WhatsApp. Y entonces hay un robot que le está haciendo una serie de preguntas. Ya luego de contestar esa serie de preguntas, que son 2, 3 o 4, ya en el momento inmediato siguiente la energía eléctrica de mi casa fue restablecida. Ya, por ejemplo, me preguntan en otros sistemas, mire, ¿y cuál es su nombre? Mire, ¿y qué le puedo ayudar? Y es que ya son sistemas que permiten, de la frase que usted pone, identificar qué cosas son los verbos, qué cosas son las palabras de enlace. Hay cursos en Udemy para poder identificar eso, cursos de 10, 15 horas. Y entonces, sobre la base de todas estas palabras y sobre la base de una red que permite, una red neuronal que permite identificar las palabras clave y que luego orientan hacia una acción, pues estos robots le acompañan en la gran mayoría de casos. Por eso, cuando usted escriba a alguien, a una empresa, y cree que le empiecen a hacer preguntas así como muy ilógicas, como que yo le contesté esto, pero me está volviendo a preguntar algo parecido, resulta que es muy probable que se trate de un chatbot que esté clasificando las palabras, los verbos más importantes y luego metiéndolos a una red para poder saber cómo ayudarle. Esto es un chatbot. Y pues aquí tenemos que no solamente reduce los tiempos o los costos, sino también el personal de soporte. Y a la vez le permiten a usted brindar un servicio en algunas horas que no son las horas hábiles. Eso es muy bueno. Y pues funcionan a través del Neuro Linguistic Processing o el proceso del lenguaje natural, a través del cual nosotros las personas pues más o menos expresamos nuestras ideas. Y digo más o menos porque hay personas que ni siquiera saben lo que quieren. Pero en general un chatbot es eso. Y vamos, como dice aquí la figurita, en el número 1. Ahora, las máquinas que soportan vectores.
Ojo con esto, para nosotros los que hemos estudiado vectores sabemos que un vector es una secuencia de números que van en una dirección, con lo cual podemos dibujar una curva, una línea que pensamos en principio que es recta. Pero en este caso, el Support Vector Machines es un proceso de inteligencia artificial en el que si yo tengo un montón de resultados, yo puedo clasificar esos resultados en unos que sean A y otros que sean B. De eso se trata esta máquina para soporte de vectores. Y lo que dice así es que se puede utilizar para desafíos de clasificación o regresión, por lo mismo que acabo de decir. Es decir, si usted viene y me dice, adivine, ¿a qué hora voy al cine? La película es tal, la cantidad de personas en la sala es tal, la película ha sido taquillera de esta y esta manera, y entonces usted decide que va a ir a vender pancitos, hot dogs y cosas a la orilla del cine, pero no sabe si en la mañana o en la tarde. Pero si usted viene y a través de un proceso empieza a tomar información durante varios días, varios meses, y resulta que hay una película el fin de semana siguiente, usted le mete todo ese tipo de información a manera de clasificar en dos grandes grupos o en grandes grupos, pero en este caso en AM/PM. Y el sistema le va a decir, mire, según la película, según el tipo de público, según la fecha, según varias variables, en PM se va a acumular el 80% de personas. Entonces, eso es el Support Vector Machines. Y más o menos está organizado para que le dé a usted una regresión de los datos que están ahí. Claro, esto es mucho más complejo y como dice aquí, usted puede utilizarlo en un espacio n-dimensional, es decir, de muchas variables de entrada. Y esto se expresa más fácilmente en esta figura, donde el hiperplano es una línea en el dominio de R cuadrado. Y aquí el hiperplano está en el dominio de R al cubo. Aquí están los resultados y este podríamos decir que es el resultado en PM y el resultado en AM de todo el montón de variables que yo le puse a la entrada. Y algunas aplicaciones del Support Vector Machines es, por ejemplo, la detección de rostros, donde podemos clasificar aquello que es rostro y no rostro. Podemos hacer una categorización de texto e hipertexto y podemos hacer un entrenamiento para clasificar documentos en diferentes categorías. Podemos clasificar imágenes. Es decir, cuando usted clasifica imágenes, como en un proyecto que estamos trabajando aquí en la universidad ahora, usted tiene que unas son personas, otros son bicicletas, otros son vehículos, otros son otros tipos de objetos. Entonces, esta clasificación de imágenes se hace a través de Support Vector Machine. Así como tenemos la bioinformática, la detección de pliegues de proteínas, el reconocimiento de escritura a mano, que por cierto, de esto vamos a hacer el taller hoy a las 2 de la tarde, donde vamos a ver la base de datos MNIST, y que sobre la base de ellas pues vamos a identificar algunos manuscritos por ahí exclusivamente para números. Y finalmente un control predictivo generalizado. Bueno, veamos otra rama de la inteligencia artificial y esta es bastante más amplia, es la tercera, como vemos el número aquí abajo a izquierda, relacionado con redes neuronales. Un algoritmo de aprendizaje de red neuronal artificial o red neuronal es un sistema de aprendizaje computacional que utiliza una red de funciones. Eso es en términos generales, y es que son muchas neuronas interconectadas entre sí. Y se están aplicando a muchos problemas de la vida real en la actualidad, incluye el reconocimiento de voz y de imágenes, el filtrado de correo electrónico no deseado, las finanzas y el diagnóstico médico, por nombrar algunos. Y es que, por ejemplo, en las imágenes de procesado en biomédica, usted toma foto a una herida, a una cicatriz, a una parte de piel dañada, y entonces, mostrando esa foto a una red entrenada que ha tomado información de muchos datos y hay muchos datos encontrados en la red listos para descarga, me puede decir, mire, usted probablemente tiene esta enfermedad en la piel. Esa es una de las tantas aplicaciones de las redes neuronales. ¿Y qué cosa es una red neuronal a propósito? Mire, biológicamente,
está compuesta por un montón de neuronas interconectadas entre sí, donde tenemos el cuerpo principal, tenemos las ramificaciones llamadas dendritas, tenemos una extensión larga llamada axión, en inglés es axon, y luego tenemos una cubierta de mielina en ella, así como unos terminales de la acción, que son otras dendritas básicamente. Y esto es una neurona, pero a la hora de ver una red neuronal así en términos informáticos, en términos digitales, lo que tenemos es que hay una serie de entradas hacia un conjunto de neuronas que conforman la red de entrada. Vemos un conjunto de neuronas en medio, aquí indicado por aquí, la capa escondida, y finalmente la capa de salida, que en este caso tiene una sola neurona. Luego el feed forward indica la información que va de las entradas a la salida y viceversa para el backpropagation, donde indicamos algún tipo de información de salidas a las entradas. Mire, y esto es la red neuronal que hace, cómo funciona, porque esta es la base de la inteligencia artificial, podríamos decirlo. Mire, son básicamente neuronas con una estructura similar a las que tenemos en el cerebro. Procesan los registros uno a la vez y aprenden comparando su clasificación del registro. Ahora, aquí, si esto es una neurona, lo que sucede es que tiene muchas entradas y esta entrada la podemos comparar con un número que va de 0 a 1. La podemos comparar, no digo que exactamente es así. Pero luego, así como a nosotros, cuando nos dicen o cuando escuchamos una moneda caer o vemos algo que nos interesa, abrimos los ojos y despertamos. Y a veces, cuando hay alguna otra cosa que no nos interesa, no le hacemos caso tampoco. Aquí, en el gráfico, podemos ver que hay muchas entradas, pero que existe una W como abreviatura de weight, de peso. Y es que cada una de las señales que recibe esta neurona, pues algunas van a tener más peso que otras. En el caso nuestro, escuchamos la moneda caer y ahí se nos activaron los sensores. Este tiene un peso bastante mayor. Luego, aquí, en el centro, él empieza a sumar todas ellas y empieza a decidir. Y por eso aquí hay una función. Y esta función simplemente le da otro número de 0 a 1. Y así es el funcionamiento básico de una neurona iésima en alguna de todas las capas que hay en una red. No más, no más. Ahora bien, dentro de esas funciones existen, por ejemplo, el paso unitario, la función signo, la lineal, o una lineal por partes, y entonces existen diferentes aplicaciones para ello y un gráfico. Este gráfico simplemente le está diciendo que cuando usted tiene un montón de variables de entrada, entonces la neurona en sí, ¡pum!, se activa, así como vemos en el primer gráfico. Si no alcanza la suma de todas las variables de entrada, no hace nada, pero si a la derecha vemos de que se activa de una sola vez. Y así hay otras que se activan pues paulatinamente, como estas que son lineales. Y esto es una neurona. Ahora, estas neuronas están organizadas por capas y la capa de entrada no está compuesta por neuronas completas, sino que son varios valores en un registro de datos. Y aquí está la capa de entrada, capa oculta, que puede ser una o más, y hay una o más capas de salida. Perdón, hay una capa de salida con una o varias neuronas, es lo que quiero decir. Algo que debemos tomar en cuenta ya cuando tenemos una red construida es que el número de capas y elementos de procesamiento son decisiones importantes. Estos parámetros para una topología de retropropagación y realimentación son también los más etéreos, son el arte del diseñador en redes. No existe una respuesta cuantificable y óptima al diseño de la red para una aplicación en particular. Quiero decirles algo. Cada año, cada 2 años, existen competencias para poder ver quién ha entrenado mejor una red. Y entonces, las personas que generan, que forman el evento, ponen un montón de fotos. Pero fotos en las cuales a usted le cuesta distinguir qué tipo de pájaro era, qué tipo de fruta era. Y entonces esas personas, para poder armar un sistema de red neuronal, arma según una topología. Vamos a ver cómo.
Y es aquí, donde esta red tiene una entrada, ahí le toma la foto, esta es la letra A posiblemente, y entonces se mete aquí a una serie de matrices y a una serie de matrices y más matrices, y todas ellas tienen un objetivo. Una hace la convolución, es decir, va explorando la figura en todas partes como un escaneo. La otra toma una pequeña porción y lo manda a otra red. Y esta red, por supuesto, cuando usted mira la red, es una capa que si usted la formula en 2 dimensiones, tiene neuronas en XY en todas partes. Y ese es cada uno de los rectángulos que vemos aquí. Este, por ejemplo, esta capa 1 tiene 6, una matriz de 6 neuronas, cada una, perdón, 6 matrices de neuronas, cada una de 28 por 28 elementos. Y luego hay otra aquí, también de 6, ya hizo su muestreo, hace otra convolución, es decir, hace otro muestreo. Y así hay muchas capas hasta que de repente tenemos una salida donde dice 10. Y en este caso esta red pues hace una clasificación categórica de 10 posibles alternativas. Pero lo que quiero decir es que de aquella neurona que ustedes ven, una, aquí en este dibujo, lo que hace es que usted tiene 28 por 28 y todo eso es en una capa y esto está recibiendo información de la capa anterior para pasarla a la capa siguiente. Eso es lo que sucede. Ya cuando usted viene y dice, esta red me va a funcionar. Ya la hice lo mejor posible. Tiene un montón de neuronas y el tipo de neuronas y la conexión que hacen y la función que tiene cada neurona, sí, es una gran astralidad. Pero así funciona. Y una vez usted la tiene estructurada, ahora procede a un proceso llamado entrenamiento de la red, donde usted le muestra un montón de datos para que la red, a través de todo su sistema, por decirlo así, matemático de ecuaciones, de los pesos, de las neuronas, de las entradas que tiene, pueda determinar que usted tiene una respuesta que le está enseñando que si esta fruta es manzana, que esta fruta es pera, que esta fruta es piña, por ejemplo. Entonces, ese proceso se hace entrenando la red. Y es que existen una serie de pasos para poder iniciar el entrenamiento. Y es que primero debemos determinar si es supervisada o no supervisada, según dije al inicio. Y es que si es supervisada, pues yo le digo, mire, esto es piña, esto es manzana. Si es no supervisada, yo le digo, mire, sáquelos ahí, agrúpelos a ver cómo salen. Pero les diré que el 80-90% es supervisado porque nosotros con eso logramos una red mejor entrenada. Luego, el entrenamiento implica un mecanismo para proporcionar a la red el resultado deseado y la mayoría de las redes utilizan formación supervisada, como ya dije. Ahora, ¿cuándo utilizaría no supervisado? Para una caracterización inicial de las entradas, es decir, para que empiece a clasificarlos. Pero no me quedaría con eso y en una segunda tanda lo haría el entrenamiento de manera supervisado, como dije, porque es más preciso. Ahora bien, el proceso de entrenamiento lo vamos a ver en el taller de la tarde a las 2. Pero una vez usted logra hacer el entrenamiento de la red neuronal, usted se va a topar con esto. Es decir, si usted al final lo que hace es simplemente quitar tornillos en una fábrica y poner otros, pues no importa. Esto tiene que saberlo. Y es que cuando usted ha terminado de entrenar una red neuronal, existe una forma en la cual usted prueba si esa red va bien o va mal. Veamos con atención esta matriz a nuestra derecha. Aquí dice enojado, molesto, con miedo, alegre, emocionado. Y la idea es que en el procesamiento, en el entrenamiento de la red, luego se llega a un proceso de prueba, a un proceso de test. Con esto, yo le digo, vaya, le muestro esta foto, adivine qué es. Y se supone que la red neuronal, a través de un programa, me escribe, me digita y dice, está enojado, está feliz, está triste, algo. Y entonces yo le digo, correcto, estaba feliz. Le muestro otro y le digo, no, no es cierto, estaba triste. Y le muestro otro. Y así, en este proceso de prueba, después de entrenar la red neuronal,
Luego la red, yo evalúo cuánto bien ha funcionado. Y aquí, por ejemplo, este 65 que apenas se nota en Angry, pues lo que sucede es que un 65% de veces él dijo que estaba enojado y sí estaba enojado, el de la foto. Luego, en algún momento yo dije que estaba enojado, pero no era cierto. 11 veces lo que en realidad sucedió era que estaba triste. Luego, otro número de veces y así sucesivamente. Yo puedo hacer una relación entre el número de veces que esta persona estuvo enojado y las veces que no. De manera que a esta matriz, en términos muy generales, se le conoce como una matriz de incertidumbre. Y dependiendo de los datos, yo puedo decir, mire, es un falso positivo, es un falso negativo y así. De manera que yo voy registrando de los nuevos datos que le estoy poniendo ya para probar a una red neuronal, cuántas veces ha acertado, cuántas veces no ha acertado, y en función de ese nivel de precisión, yo digo, mire, la red está entrenada. Está bien, me va a decir las cosas 99% atinadas. Y eso me va bien. O puede decir no va bien. Resulta que en la matriz de incertidumbre me ha detectado muchos falsos positivos, muchos aquellos que dijo que era tal cosa que no lo era, y otras cosas me dijo que no era, pero que sí era. Entonces, no vale la pena. Voy a reentrenar esta red. Esto es lo que conlleva el entrenamiento de una red neuronal, ya cuando uno quiere evaluar si ha estado muy bien. Bueno, ¿y cómo se procesaría la imagen de un gato? Ya considerando que la red está entrenada, ya funciona. Bueno, pues aquí está el gato. Se pone esta imagen, está aplicando varias redes neuronales que están aquí. Si usted sabe de matemáticas, sabe de NumPy, sabe de matrices, entonces todos los colores que están puestos aquí en esta imagen de un gato, tomando los 3 colores RGB u otro espacio de color que usted quiera, se mete a una red neuronal y sigue procesando. Todas ellas, algunas de ellas se dice que son de convolución, otras son de submuestreo, hasta llegar a un tipo a la última neurona, puede ser categórica, puede ser alguna otro tipo, y hasta el final le dice, mire, esto es un gato. Pero esto sería básicamente una red neuronal. Aquí, en cada una de estas imágenes, de estos puntos, con el tiempo usted se va imaginando de que cada uno de estos es una neurona, que tiene entradas, que tiene salidas, cada uno de estos puntitos. Y luego, cada una de estas salidas se conecta a las entradas de la neurona en la gran matriz siguiente. Y así sucesivamente. Y que cada neurona tiene varias entradas, cada entrada tiene un peso, ahí está la diferencia entre una neurona y otra, en los pesos que le ponemos. Y eso está involucrado, está relacionado intrínsecamente con el entrenamiento de la red. Bueno, no nos perdamos dentro de las ramas de la inteligencia artificial. Vimos chatbots, vimos SVM, Support Vector Machines, redes neuronales, y este número 4, como lo indica el número aquí abajo, es Computer Vision. Luego, esta visión por computadora, abreviada comúnmente como CV, se define como un campo de estudio que busca desarrollar técnicas para ayudar a las computadoras a saber y comprender el contenido de imágenes digitales. El procesamiento se ocupa en procesar imágenes en bruto para aplicar algún tipo de transformación. Por lo general, el objetivo es mejorar las imágenes o prepararlas como entrada a una tarea específica. Y es que cuando usted toma una imagen, a veces a usted le interesa solamente los bordes. O le interesa algún tono de color específico. Por ejemplo, si usted está mostrando una galaxia, entonces en función de los colores que muestre, usted va a poder decir si esta galaxia está lejana o está cercana, en función del tono de rojo que pueda presentar. O simplemente para visualizarla, usted puede cambiar el espacio de color. Es decir, si usted toma una en rojo, verde, azul, rojo, quiero ver, red, green, blue, sí, rojo, verde, azul.
Entonces, usted puede como maximizar el verde o maximizar el azul a manera de que se logre ver mejor la imagen. Pues esto es parte del computer vision y parte también lo es identificar los objetos que están allí, implícitos, o el reconocimiento facial. En el momento que la computadora tiene la captura de la imagen, obviamente por una cámara, puede ser otro sensor, entonces ahí ya tenemos Computer Vision, a diferencia de la NLP, de Neuro Linguistic Processing, donde a través de un teclado, o a través de voz, hemos introducido unas palabras para trabajar con inteligencia artificial ahí. Es diferente. En este caso, esta cuarta rama trata de la visión por computadora. Y finalmente, ya en un concepto un poco más amplio, el procesamiento del lenguaje natural ayuda a comprender a las computadoras, a interpretar un poco y manipular el lenguaje humano. Y hay muchas disciplinas, entre ellas la computación y la lingüística computacional, para llenar el vacío entre la comunicación humana y la comprensión de la computadora. Claro, en estas aplicaciones, por supuesto, si usted viene y le dice encender luz, apagar luz, pues allí va a encontrar aplicaciones relacionadas con NLP. Para la NLP se utiliza la vectorización en texto, es decir, se clasifican todas las palabras, hay paquetes que ya funcionan en eso, y con esto las palabras que usted tenga van a poder tener un sentido y una orientación que le puede a usted interesar. Bueno, y como esta tercera gran unidad, veamos los beneficios de la inteligencia artificial en la industria 4.0. Y usted me dice, ¿y qué tengo que ver yo en eso? Veamos. Fíjense de que esta cuarta revolución industrial vino y comenzó allá por la industria 1.0, no sé en qué, tantos siglos antes. La cosa es que se produjo la mecanización y la introducción de la máquina de agua y vapor. Y empezaron todas las máquinas a trabajar. Y claro, una revolución industrial donde la gente trabajaba 16 horas cada día o tal vez un poco más, donde por ejemplo apareció la locomotora y demás, para luego dar paso a la industria 2.0, donde hay líneas de producción masiva utilizando energía eléctrica. La energía eléctrica ya hizo su aparición, su aplicación por aquí, y entonces ya por supuesto, los motores eléctricos, el avance de las bandas sin fin, de los conveyor y demás. En la industria 3.0 hay procesos automatizados por computadoras, sistemas de información y robótica. Bueno, aquí están los brazos robots. Detrás mío hay unos brazos robots también. Yo estoy ubicado físicamente en el ICIM, en el edificio 3 de la Universidad Don Bosco. Y ahora, pues abrimos puertas a la industria 4.0, donde hay una fábrica inteligente, donde hay sistemas autónomos, IoT y Machine Learning. Veamos la diferencia. Si usted está hablando de la industria 3.0, bueno, usted se va y se compra un PLC, aplica lógica cableada, le dice, mira, si la entrada es esta, si el pistón se activó, entonces tienes que hacer esto después de un tiempo, bajo estas condiciones, pero todo es un proceso determinístico. Son variables específicas. 3 más 3, 6, punto. En cambio, en este sistema de industria 4.0, usted ya no tiene un simple sensor, tiene un IoT, es decir, un Internet of Things, una Single Board Computer, una computadora hecha a través de una tarjeta muy pequeña, donde no solamente detecta una temperatura, una presión, sino que puede tomar acciones inmediatas, por ejemplo, detección de algo que haga saltar una emergencia, y ya el IoT ya presenta parte de todo un sistema interconectado que incluye el uso de inteligencia artificial para no ir ya solamente en el 3 más 3, 6, sino que solucionar problemas un poco diferentes, un poco nuevos. Es decir, bueno, si la distancia de una pieza o la tolerancia de una pieza es tanto, ¿qué hago ahora? Ya no lo haría a través de un if then else, sino que ya lo haría a través de una red entrenada, a través de un sistema de inteligencia artificial para continuar el proceso. Esto entonces
abre la puerta para que la inteligencia artificial sea una herramienta de mucha utilidad en esta industria 4.0. Y es que en la industria 4.0 no se trata solo de invertir nuevas tecnologías y herramientas, sino de revolucionar lo que en su empresa opera y crece. Entonces, la industria, la evolución de la 1.0 a la 4.0 incluye conceptos básicos de IoT y glosario de términos, casos de fabricación inteligente, para quién se utiliza y sus beneficios. Y gran parte de la exageración que rodea toda la inteligencia artificial se centra en la automatización industrial. ¿Qué impacto puede tener? Bueno, en 5 grandes áreas: en la calidad y rendimiento predictivos, en el mantenimiento predictivo, en la colaboración humano-robot, en el diseño generativo y la adaptación del mercado y cadena de suministro. Veámoslos con un poco más de detalle. El primero, la calidad y rendimiento predictivos. O sea, ya utiliza la inteligencia artificial para relevar las causas ocultas de muchas de las pérdidas de producción perennes que enfrentan los fabricantes a diario. O sea, si usted tiene una fábrica y va a generar 5.000 unidades, 10.000 unidades al día, pero en algún momento la máquina falla, a usted le gustaría que estuviera alguien ahí filmando todo el proceso y en cámara lenta le diga, esto va a fallar. Mire, esto está vibrando mucho. Mire, estadísticamente hemos producido 10.000 unidades y el error que tiene ahora pasó del 1% al 10%. Entonces, el IoT ya interconectado, ya con un montón de sensores para poder dar la información, ya para llevar un levantamiento estadístico de lo que sucede en esa planta a una velocidad que nosotros como humanos no podemos. Esto es lo que ayudará a la calidad de los productos que se hacen ahí y al rendimiento que son predictivos en esta fábrica. A manera de que ya luego usted con el mantenimiento pueda enmendar, prevenir y ahora pueda generar una producción mucho más elevada. 2, en mantenimiento predictivo. Esta es una de las aplicaciones más básicas de la inteligencia artificial industrial. Y dice que en lugar de realizar el mantenimiento con un programa predeterminado, utilizamos algoritmos para prevenir la próxima falla de un componente. ¿Sabían ustedes que la batería del teléfono, para poder indicarle que tiene cierto porcentaje de carga, lo hace a través de algoritmos? Y estos algoritmos lo que tienen como información es el voltaje y la corriente de la batería. No es que haya un sensor en cada una de las partes internas de la batería, sino que a través de un método estadístico, conociendo un par de variables, le dicen a usted, mire, ya solo le queda el 10% de carga. Y así va. Allá con el tiempo, su batería ya está gastada. De los, qué sé yo, 4.000 miliamperios hora que su batería tiene de máxima capacidad cuando nueva, después de 1 o 2 años, ya la capacidad ha disminuido a 3.000 miliamperios hora, por ejemplo. Pero usted mire en el teléfono que le dice 100% todavía. Esto sucede porque hay algoritmos que muestran información de lo que hay relacionada a una variable de la batería, y de esta manera, en el numeral 2 que estamos viendo ahora, el mantenimiento predictivo está asociado a lo mismo: estadística, y predice lo que sucederá en un momento próximo. Ahora, un tercer elemento de colaboración será entre seres humanos y máquinas. Y es que a medida que los robots se hagan cargo de los trabajos, los trabajadores se les ofrecerá capacitación para puestos de nivel superior en programación, diseño y mantenimiento. Y claro, hay procesos donde es tan delicado que no van a poner a una máquina a que haga el 100% de decisiones, ni a una persona a que haga el 100% del trabajo, porque no lo hace. Y esto, por ejemplo, lo encontramos en algunas aerolíneas. O sea, cuando usted dice, bueno, vamos a ver cómo maneja un avión, y para usted la sorpresa suya es que con un joystick hacen todo el trabajo. Sí, o sea, hay alguien que en lugar de empezar a accionar todos los pistones, todos los sistemas del avión,
Entonces, simplemente le dice a un sistema centralizado, controlado por una persona, facilitado por una máquina en interacción, donde ambos trabajan. Y bajo esa perspectiva, hay una colaboración mutua. Claro, ahora sumando el hecho de que hay Internet of Things, IoT, en todo el sistema. 4, el diseño generativo. Este es parte de unos algoritmos de evolución, donde usted dice que genera una máquina, genera una pieza en una parte de una rama del diseño industrial y luego pues esto le genera una nueva forma de la pieza, digamos. ¿De qué estoy hablando? ¿Estoy hablando de piezas que se mueven? No. El diseño generativo, y nos quitamos ese concepto de que un IoT es como un robot que está moviendo piezas. No, no siempre. Porque, por ejemplo, el chatbot sigue siendo un robot, pero no mueve ninguna pieza. Es un chat. En este caso, el diseño generativo lo que hace es que usted le da parámetros y luego, a partir de esos parámetros, un robot, un programa, que no hace las cosas de una manera similar, determinística, sino que ahora tiene inteligencia artificial y por eso puede encontrar nuevos caminos, nuevas soluciones, entonces le modifica la pieza para poder ver si esa pieza cumple con el estándar que usted necesita. Entonces, usted tiene la pieza original y luego ese programa hace diferentes modificaciones y usted evalúa si la modificación cumple con lo que usted necesita. Miren aquí, por ejemplo, el agujero en este eje de pivote no cambia, pero sí cambia algunas otras piezas como esta. Y se mantienen fijos los soportes. Y luego la adaptación del mercado y la cadena de suministro. Dice, la inteligencia artificial impregna todo el ecosistema de la industria 4.0, no solo se limita al piso de producción. Y el ejemplo es el uso de algoritmos de inteligencia artificial para optimizar la cadena de suministro de las operaciones de fabricación y ayudarlos a responder mejor y anticiparse a los cambios del mercado. Es decir, viene usted y, qué sé yo, sacan a la moda un tipo de yoyo o un juguete. No es el hecho de que la gente va a jugar con ese juguetito y luego se acabaron de producir. Mire, ya no podemos producir más, ya no podemos vender más. No, la idea no es esa. Y sobre esa base, muchos programas le preguntan, mire, ¿y la información que le dimos en esta página web le gustó? Y Netflix le pregunta, mire, ¿y este título le gustó? Claro, en la medida que usted retroalimente lo positivo como usuario final de un producto, entonces la empresa, que no solamente es un montón de máquinas produciendo vehículos, sino que hay industria de diferentes tipos, viene y empiezan a producir, o sea, en toda la cadena esta de producción, algo que al final ya saben que le va a gustar, que está en las preferencias de un gran montón de clientes. Cuando nosotros ya después vemos que dice, y esta película producida por Netflix, bueno, esa película ya tuvo que haber pasado todo un proceso de aviso donde el usuario final le dio me gusta. Y donde Netflix produce esa película para que sea una ganadora en las preferencias del público. De este ejemplo podemos sacar muchos otros para indicar cómo en la cadena de producción, suministro, pueden existir estos buenos consejos, digámoslo así. Existen otras, así, además de las 5 grandes áreas o puntualizando en estas 5 grandes áreas, podemos decir que se utiliza también la inteligencia artificial en la simulación para escenarios en el mundo real, como Bell, que utiliza tecnologías de inteligencia artificial para preparar un avión no tripulado, por ejemplo. Ahora, recopila, analiza datos para el mantenimiento predictivo, como O3M utiliza la inteligencia artificial en su fábrica inteligente. El aprendizaje automático para realizar mejoras continuas. La compañía Pepsi utilizó una solución de fabricación de inteligencia artificial para mantener la coherencia y la calidad de sus queridos Cheetos. Claro, no en El Salvador, en otra parte. Y luego hay un impulso a la eficiencia y el ahorro de energía, que pueden impulsarse mediante este uso de inteligencia artificial en la gestión de sistemas de edificios.
y Microsoft utiliza tecnología de construcción inteligente para trabajar con el objetivo de convertirse en carbono negativo para el 2030. Y así pues van a haber muchas otras aplicaciones donde usted va a ver que IoT brinda información, ya pasan de sensores comunes a especializados para poder mejorar la industria 4.0. Pues aquí hay otros aprovechamientos de las empresas, los dejo para leer posteriormente. Y algunos enlaces que pueden ser de utilidad para aquellas personas que quieran leer así, con más detalle. Conclusiones. Pues miren, la inteligencia artificial modela una estructura similar al cerebro que aplicada al sistema informático posibilita la resolución de tareas que normalmente resuelve un ser humano. Claro, en la clasificación, en la detección de objetos, en la interacción. De manera similar, 2. La inteligencia artificial puede ser de tipo débil para tareas simples en contextos muy limitados y de tipo fuerte, orientada a resolver casi cualquier problema. Y ya ponía el ejemplo pues de que detectar si esto es un número 5, si esto es un 4, o por ejemplo en los parqueos que ya cuando usted sale con el vehículo le dice su placa es tal, ya no necesita el ticket de salida. O es el caso débil, el caso fuerte para uno que no practicamos aquí en El Salvador aún, porque requiere un entrenamiento bastante más exigente para decirle, mire, eso es una taza y le voy a predecir a usted que quiere tomar café. Eso es un entrenamiento fuerte que no tenemos. 3. Mientras que la inteligencia artificial limita al ser humano en la resolución de problemas, Machine Learning utiliza la estadística para mejorar estas tareas utilizadas y Deep Learning incluye el uso de algoritmos que permiten al software entrenarse a sí mismo. Generalmente las no supervisadas, por supuesto. 4. La lógica aplicada a la inteligencia artificial se compara a un gran conjunto de neuronas interconectadas entre sí. 5. El proceso de entrenamiento de una red neuronal consiste en encontrar los pesos adecuados. Es decir, cuando yo mostré el dibujo de la neurona, habían varias entradas, habían pesos. Habían unos pesos que nos facilitaban que si escuchábamos caer una moneda, volteamos a ver. Y dice, encontrar pesos adecuados en las conexiones para lograr una clasificación con el mayor número de aciertos posible. La inteligencia artificial incluye, pero no limita, a los campos definidos por chatbots, support vector machines, redes neuronales, árboles de decisión y aprendizaje profundo. Y entre otros beneficios que aporta la inteligencia artificial a la industria 4.0, pues vemos la simulación de datos, escenarios en el mundo real, aplicación de datos para el mantenimiento predictivo y aprendizaje para mejora continua, entre otros. Y aquí las referencias. Y yo les agradezco por haber tenido un poco de paciencia durante este tiempo y espero que mis expectativas y las vuestras hayan sido cumplidas en relación a lo que antes conocían y ahora mejoran ese concepto de inteligencia artificial y cómo este de manera muy general se aplica a la industria 4.0. Quedo atento de vuestras preguntas. Agradecemos al ingeniero Federico Machado por su valioso aporte. En estos momentos daremos inicio al espacio de preguntas y respuestas, por lo que solicitamos que en el chat escriban su nombre para poder cederles la palabra, o bien pueden escribir su pregunta en el chat para luego dar lectura y que nuestro ponente pueda solventar sus dudas. Estamos a la disposición. Mientras surgen las preguntas, les voy a pedir un espacio después para invitarles a la segunda sesión a las 2 de la tarde. Va a haber un taller para que usted conozca más en detalle cómo es el proceso de entrenamiento de una red neuronal haciendo uso de Python y la librería de Keras. Y voy a no rifar, pero sí voy a permitir la inscripción de una serie de personas a través del formato de Google Forms, y luego con ayuda de 3 personas que me van a servir de jurado, voy a seleccionar a 2 y esas 2 personas se les va a dar un curso gratuito de Udemy de Python Masterclass 2021. Son como 20 y tantas horas para que usted aprenda Python de la A a la Z, y con esto pues tengo como objetivo tener un conjunto de personas disponibles para que me ayuden a formar el laboratorio de visión, del cual ya tenemos las tarjetas aquí y las computadoras ya vendrán pronto. Por favor, las preguntas.
Aquí una muestra de laboratorio que muchos estudiantes ya conocen, pasan por aquí. Y aquí paso mis días de trabajo. Ok, excelente. Tenemos una pregunta de Luis Cabrera, la cual dice: la IoT son utilizadas también en los vuelos de SpaceX para el entorno automático de los propulsores de sus cohetes. Esa es la pregunta de Luis Cabrera. Pues no lo sé. Recuerde que cada industria, cada empresa tiene una información clasificada y no nos va a decir cuáles son sus secretos. Y es que la inteligencia artificial tiene una cualidad muy especial. Yo puedo ver el IoT, puedo ver la computadora ahí, pero luego me pueden decir la estructura de la red neuronal que está ahí. Pero si no me dicen cuáles son los pesos que tiene y no me dicen cuáles son la información que utilizaron para entrenarla, no puedo conocer ese secreto y por el momento no conozco cuál es la IoT que utilizan ahí. Ok, hay otra pregunta de Luis Hernández, la cual es: ¿la ciencia de datos es parte de la inteligencia artificial? Claro que sí, pero sí y no. Veamos, es que el dato como tal, decir, por ejemplo, cuál es la temperatura que hay en cada una de las partes del planeta Tierra en un momento determinado, es un dato. Pero cambia a ser información cuando nosotros le damos un propósito, un objetivo. Entonces, la ciencia de datos es una información, un dato, información si tenemos algo previsto y dato, el dato en bruto, y va a tener que ver con inteligencia artificial en el momento que usted le dé una aplicación. La ciencia de datos enseña cómo obtener dato, información, y la inteligencia artificial enseña cómo utilizar esos datos y la estadística relacionada a ellos para poder realizar una aplicación específica. Podría también afirmar de que uno está vinculado al otro irremediablemente. Bueno, veamos que han sido amables con preguntas accesibles por ahora y unas muy pocas. Bien, hay un comentario de Héctor Rubén Carías, la cual es: hay críticas a la inteligencia artificial, por ejemplo, el racismo, Google Photos, y confundía a personas negras con simios. Dice, este es el aporte de Héctor Rubén. Claro, lo que sucede es que y me sirve mucho la pregunta anterior, o sea, los datos están ahí. Si tomamos fotos a personas de diferentes razas, de diferentes edades, diferentes costumbres, pues el hecho de que un sistema artificial sea entrenado para algo, por ejemplo, para tratar de ver si la persona tiene un buen estado de ánimo o no, eh, resulta de que el sistema no está perfeccionado. Primero, el sistema no está perfeccionado para poder generar una correcta valoración a partir de la foto que le mostramos. Y segundo, quienes hayan puesto esa observación del racismo lo habrán hecho a partir eh, del escenario donde la red no es perfecta aún, tiene sus fallos. Por supuesto, en una persona la confunde con otro. Pero sí, yo saco de ahí dos conclusiones. Una, sobre las valoraciones que nosotros como personas hacemos viendo de que hay un sistema neuronal que no es perfecto. Y dos, el sistema neuronal per se y la forma en la cual ha sido entrenada y la precisión que éste tiene. No ya hemos llegado, no tenemos en este momento un nivel bastante bueno en inteligencia artificial para poder hacer identificación, clasificación, detección de cosas. No lo hay. Por esos fallos, todavía tenemos limitaciones para aplicar la inteligencia artificial. Se limita, por ejemplo, que usted tome una foto y la cámara diga, mire, estoy detectando de que usted le está tomando foto a la comida, digo, por el pedazo de carne que aparece en la imagen. Ah, entonces voy a ajustar la configuración de la cámara
para un enfoque tal, para un color tal, para una nitidez tal, a partir de. Pero concluyo con respecto a esta pregunta. Los sistemas artificiales no tienen el nivel de precisión que nosotros quisiéramos y confunden cosas. Eso está claro. Bien, hay otra pregunta de Jonathan Casco, la cual es, a nivel de El Salvador, ¿cuáles son los retos a superar para tener una orientación al uso de inteligencia artificial? El reto más grande es la capacitación, veo yo. Tenemos que entrenarnos, tenemos que capacitarnos en dos grandes líneas. La primera línea es tener un pool de expertos en inteligencia artificial. Es decir, personas que yo les diga, mire, necesitamos entrenar esta red, aquí tenemos estos datos, hagámosla. Y la puedan implementar. Y dos, el hecho de que cada vez nosotros conozcamos un poco más qué es lo que la inteligencia artificial puede hacer por nosotros. Desde el momento que tomamos la foto de un teléfono celular hasta que podamos desarrollar, ustedes ingenieros que se aplican en la industria, pueden desarrollar aplicaciones, comprar aplicaciones, evaluar, diferenciar ventajas y desventajas para una y otra de aplicaciones que les puedan servir en la industria 4.0 aquí en El Salvador. Yo el reto más grande lo veo en términos de educación. Claro, ya luego la implementación, el hecho de que venga alguien y quiera comprar un montón de IoT y sensores y empezar a producir, yo lo veo que sí, necesitamos que El Salvador pues, dinamice su economía y un día en vez de producir ¿qué? Pan dulce y salvadoreños que vayan a vivir al exterior, también produzca algo relacionado con la industria 4.0. Qué sé yo, otros países producen vehículos y demás. Pero por el momento lo que necesitamos es educación. Esa es mi respuesta. Ok, hay otra pregunta de Elena Caballero y es, ¿cómo se protegen las invenciones o creaciones mediante la IA? ¿Es igual mediante patentes? Pues no lo sé. La patente está claro, algo que nosotros revisamos aquí en la universidad y pretendemos generar año con año, pero se nos dificulta. La patente tiene la característica de dar a conocer un procedimiento, una tecnología e irla a registrar a la oficina de patentes, por ejemplo. Y gracias a que yo pongo la fórmula de cómo sumando A con B produzco un refresco C y eso pues ya nadie me lo debería copiar porque en el momento que me lo copia yo demuestro que en el procedimiento que fui a registrar pues está haciendo algo similar. En cambio, en la inteligencia artificial tenemos la ventaja de poner un programa intrínseco en un sistema electrónico, en una IoT, en una computadora, y protegerlo mediante diferentes formas. Cifrado es una de ellas. La otra es la imposibilidad de leer un microcontrolador una vez esté ya grabado, una vez esté escrito. Entonces, mientras que uno busca dar a conocer, pero registrar en una oficina, y el otro busca no dar a conocer y proteger, pues ahí está la opción que cada uno quiere. Generalmente en cuestiones de electrónicas y de IoT, nadie anda poniendo en la oficina de patentes un programa muy específico. Bueno, muy pocos habrán. Pero lo que se registra en una oficina de patentes es más como un procedimiento y un resultado. En conclusión, son dos cosas que tienen sus diferencias grandes, pero que generalmente alguien va a salvaguardar su secreto tecnológico en un programa y no en una oficina de patentes como tal. Ok, hay otra pregunta de Luis Cabrera, la cual dice si las AI en las redes sociales usan una red neural para realizar así su elección de perfiles o realizan tareas con identificación de grupos que rompen las normas de convivencia. Pues no lo sé, pero por ahí se hace el chiste de que alguien escribe una cartita en Gmail y dice, bueno, vamos a ver qué dice mi padre sobre esto, y Google está detrás diciéndole, no, él no es tu padre. Y con eso hace el chiste de, bueno, averigua mucho sobre nosotros.
Es una pregunta que no puedo responder del todo porque no soy un administrador de alguien que utilice redes sociales. Pero lo que puedo decir es que la tecnología para poder conocer bastante de los perfiles ya está establecida, ya está en marcha. Cada vez que alguien pone en Facebook, ¿y qué te dijo esta aplicación sobre cómo eres tú? Que tú eres vigoroso, que tú eres respetable, que tú eres... Realmente todo eso va captando muchísimo eh, información que permite forjar un perfil. Si ustedes son observadores en Facebook, alguien comentaba algo y usted reaccionaba con un meme, un icono, unas palabras. Ahora, después de algunos años de uso, cuando usted quiere responder al comentario a un simple chat de grupo, ya le aparece arriba del espacio de comentario una serie de iconos predeterminados, previendo qué es lo que usted va a responder, cómo va a reaccionar. Entonces, sí, ya está esa información, o sea, ya se da. No lo puedo afirmar categóricamente porque no trabajo en una de esas empresas de redes sociales que las brindan gratuitamente. Y luego que si cambian las conductas o las normas de convivencia social, pues no lo sé, no tengo la perspectiva para poder visualizarlo, pero debemos echar ojo entonces a los anuncios que suceden el día de mañana y la forma de cómo se dan esos anuncios para poder dar esa afirmación. No podemos afirmarlo así tan enfáticamente. Ok, tenemos una última pregunta de Rodrigo Enríquez Méndez Mercado. ¿Cómo se almacena la información aprendida en las redes neurales? Eso lo vamos a ver hoy en la tarde. Generalmente se almacena en un simple archivo y en el caso de Python se hace en uno con extensión H5, un formato ya especificado para guardar matrices y números en general, algo que es una pauta de evaluación muchísimo mayor que la de los archivos de valores separados por comas hechos hace más de 30 años. Entonces es un archivo. Luego se carga, lo vamos a ver hoy en la tarde a las 2, donde voy a, no a rifar, pero sí a permitir la inscripción y a dar un proceso lo más transparente posible de elección para 2 personas que tengan esos cursos que ya mencioné. Disculpen por repetir, en esa sesión voy a dar el enlace para inscribirse. Okay. Recordarles también el enlace de asistencia. Damos por finalizado este espacio de preguntas. Reiteramos las gracias al ingeniero Machado por compartir con nosotros sus conocimientos. Muchas En gracias. este momento procedemos a hacer entrega de un diploma de agradecimiento al ingeniero Machado por su participación como ponente en la actividad. El diploma reza de la siguiente manera. El capítulo IEEE Robotics and Automation Society y la rama estudiantil IEEE de la Universidad Don Bosco de El Salvador tiene el agrado de otorgar el presente diploma a Federico Machado por haber impartido la ponencia La inteligencia artificial y sus beneficios en la industria 4.0 en el marco de la segunda edición de la Technical Week, dado a los 19 días del mes de julio de 2021. Firma Beatriz del Pinal, presidenta de IEEE RAS, Rebeca Melgar, presidenta de la rama estudiantil, y la ingeniera Neri Alemán, consejera de la rama estudiantil IEEE UDB. Muchas gracias. Ok, agradecemos a nuestro ponente por compartir con nosotros esta mañana. Esperamos contactar nuevamente con su valioso aporte en esta actividad y sus actividades futuras. Agradecemos a todos y a todas su asistencia y esperamos que esta actividad haya sido de gran valor para todos ustedes. Les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para que puedan participar en las otras actividades que se desarrollarán durante la semana en el marco de la segunda edición de la Technical Week. Damos por finalizado el evento y en nombre de la rama estudiantil IEEE UDB les deseamos un feliz día. Antes de finalizar, me gustaría aclararles que en el chat les hemos dejado un enlace de asistencia para que puedan registrarse, ya que a todos aquellos que asistan a un mínimo de 8 ponencias de la Technical Week,
van a tener derecho a recibir un diploma de participación en el evento. Entonces, agradeceríamos mucho que puedan completar ese formulario para los registros y pues así poderles hacer entrega de un diploma.